Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a conversar ya con nuestro invitado. Es universitario, académico. Le agradezco mucho su tiempo al doctor Carlos Rentería por estar con nosotros y por la apertura con el público de Presencia Universitaria. Doctor, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y muchas gracias por tu tiempo en esta mañana de martes. Buenos días, Marco, a ustedes por la oportunidad de hablar con su muy nutrido auditorio. Gracias, doctor. Y bueno, nos parece interesante el poder conocer desde tu expertise, desde tu formación académica, algún análisis en cuanto a este crédito contratado por gobierno. Yo quisiese abrir la conversación en el contraste. Se cierra una administración inmediata anterior con Francisco Domínguez, en donde se presume a los 4 vientos que se deja la administración con 0 deuda. Arranca esta, también emanada de Acción Nacional, y se anuncia este nuevo crédito para energía, movilidad y lo que ya ha anunciado el propio gobierno estatal. ¿Es realmente necesario que un ente público como un gobierno estatal o municipal adquiera deuda pública, doctor? Pues fíjate que sí es, yo no estoy en contra así per se del tema de la deuda pública, sino la información que se nos dé a los queretanos y el destino de la deuda pública. Desde luego, Querétaro ha tenido pues un ejercicio en las últimas administraciones de ir pagando deuda que contrataron administraciones anteriores. Para dar un contexto a la gente que nos está escuchando, la deuda que liquidó el gobernador Domínguez venía desde la época de Enrique Burgos. Enrique Burgos recibe un estado con 0 deuda. Él contrata deuda para infraestructura pública. Se le viene la crisis del 94, 95, se hace una cantidad importante. Y la segunda vez que tuvimos que los queretanos recurrir precisamente al capítulo de la deuda fue para la Universidad Autónoma de Querétaro. Recordarás en aquel entonces que el gobernador Ignacio Loyola pidió cerca de 300 millones de pesos para solucionar un tema de deuda que tenía la universidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y que esto arrancó en esas administraciones y llegó prácticamente a la administración de Francisco Domínguez con 0 deuda. El tema aquí, Marco, es el propósito de la deuda. La aprobaron prácticamente de un día para otro y hemos conocido los queretanos la información en abonos. Prácticamente la mayor parte de la información del tema de la deuda se ha conocido después de su aprobación, inclusive para los propios diputados. Ahorita te escuchaba comentar que el tema de la deuda es para el proyecto energético y el decreto, por lo menos el decreto dice otra cosa, ¿no? Se conoció por declaraciones del titular del área de finanzas del Estado que el proyecto de energía o ya se había pagado o se iba a pagar con dinero que tenían presupuestado para obra social. Según sus propias palabras, lo toman de esta obra social, lo destinan al proyecto energético y entonces se les abre un boquete con el tema de la obra social que tienen que cubrir con dinero prestado. Entonces, no se podría entender de otra forma, Marco, porque la ley de disciplina financiera es muy clara. No se podría pedir dinero para el proyecto energético porque la materia de energía no está reservada para los estados, está reservada para la federación, entre otras consideraciones que se tienen que hacer. Entonces, te digo, hemos recibido la información poco a poco. La autorización del empréstito viene de forma muy clara en el decreto. Es para obra en infraestructura en bienes de dominio público, es decir, obra pública, y para la adquisición de camiones. Entonces, la justificación fue el tema energético, por lo menos no se alcanza a percibir en el decreto que hasta haya sido el destino de los 3.300 millones de pesos. Y ahora, doctor, hay justamente una reflexión y me parece que desde la administración pública pudiésemos tener algo de luz. Se dice que es para adquirir también nuevas unidades, ya lo anunció el gobernador. Y entonces, ¿qué pasa con los títulos de concesión? ¿Qué pasa con los concesionarios que están obligados a prestar el servicio con recursos propios? ¿Será una cuestión de híbrido entre el concesionario y el gobierno del Estado? Porque no alcanzamos a entender el por qué si hay concesiones, el gobierno del Estado tiene que adquirir nuevas unidades.
Bueno, es parte de la oscuridad del decreto, Marco, y de la información que se tuvo a la vista. Inclusive la propia ley de disciplina financiera establece que proyectos de cierta envergadura, como lo van a hacer la adquisición de vehículos, de camiones, ahora nos enteramos que son vehículos de transporte público y que son camiones, deberían de pasar por un estudio de costo-beneficio que hasta donde se ve en el decreto no tuvo a la vista los legisladores para poderlo aprobar. Entonces, insisto, es un tema de claridad y de la rapidez muy extraña con la que pues prácticamente toda la legislatura aprobó este decreto. Yo conocí después, al igual que todos los queretanos, que se iban a adquirir unidades, que iban a ser para el transporte público, que efectivamente la duda va a ser ahora si estas 400 unidades se van a incorporar en el municipio de Querétaro. Es decir, si el caso del municipio de Querétaro se va a convertir como el caso del metro, ¿no? En aquella frase inclusive que teníamos los mexicanos, que el metro lo pagamos todos, lo usan unos cuantos y nadie lo disfruta, ¿no? Entonces vamos a pagar todos los queretanos una adquisición de camiones que va a ser como un sistema híbrido, como tú bien anuncias. Los conductores de los vehículos ahora van a ser trabajadores del gobierno del estado o de la agencia de movilidad. Se van a retirar las concesiones, estos 400 camiones se suman, van a ser la totalidad. Ayer escuchamos al gobernador decir que en un mes nos tendrán noticias, pero yo creo que esta información debió haber sido dada a conocer antes de la aprobación del empréstito. Ahora, doctor, te escucho con estos argumentos que justamente demandan desde el conocimiento, desde la academia, desde la experiencia, y la pregunta que podría tener como ciudadano es ¿cuál fue la prisa por aprobar desde la legislatura la posibilidad de que el gobierno del Estado se endeudara hasta por este monto? Quiero pensar que ya hay algo en puerta que sea lo que le urge al gobierno del Estado tener esta celeridad en la legislatura local para poder contratar la deuda. Pero fíjate, Marco, que la falta del debate en este importante tema, por ejemplo, nos distrae un tema que podría ser importante. ¿Por qué el recurso que se pidió prestado no se consiguió de ahorros? El rubro de servicios generales, Marco, nada más para darte un dato de los rubros que han estado subiendo de gasto, subió cerca de 1.500 millones de pesos el último año. O sea, de 2021 para 2022, el gasto en servicios generales del gobierno del Estado sube cerca de 1.500 millones de pesos. Entonces, pues si tú multiplicas, no hace falta tener una calculadora cerca para ver si de 2021 a 2022 tuvimos un exceso de gasto ahí. Pues al final del sexenio, si este tema de gasto se mantiene, van a ser cerca de 5,000 millones de pesos. Los queretanos han sido en exceso generosos con sus contribuciones. Los ingresos propios del gobierno del Estado subieron tan solo del 2021 al 2022 con los temas que ya tú vienes la universidad bien ha estado informando, cerca de 4,000 millones de pesos. Los ingresos propios suben de 5,000 millones a cerca de 9,000 millones. Entonces, si tú le sumas que hay una buena recaudación por la generosidad de los queretanos que han sido solidarios con su gobierno y han ido a pagar inclusive cosas como el incremento que tuvieron del impuesto sobre nómina o el tema del emplacamiento, y sumas que también los gastos se han elevado en cerca de 1,500, tan solo en uno de los rubros del gobierno, me parece que el debate tendría que haber sido cómo ahorramos y hacemos políticas de austeridad para los proyectos que pudieran ser prioritarios. No estoy comentando que el tema energético no lo sea. Estoy comentando que es un tema de la Federación que es poco claro, que nos dicen que se pusieron 2,400 millones de parte del gobierno del Estado, pero que el proyecto integral va a costar 4,800 y que los demás van a llegar de la iniciativa privada a través de un instrumento que no nos han comentado cómo es que va a suceder. En general, Marco, tenemos muchas dudas y lo que más da en el marco del tema de las dudas es la rapidez con la que se ha estado aprobando las cosas en la legislatura sin que los diputados puedan justificar que tuvieron acceso a la información necesaria para una cosa tan importante para los queretanos. Y ahora, doctor, me parece que en el deber ser, ya una vez aprobado este crédito, esta deuda, esta contratación del empréstito, el gobierno del Estado tendría que ser lo suficientemente transparente para que el ciudadano tenga la certeza de exactamente a qué se va a dedicar cada peso. Y pensaba yo
en esta especie de parlamentos ciudadanos, en donde el ciudadano forma parte de un comité y en ese comité se da cuenta justamente del destino que se le da a cada peso de esta deuda ya autorizada por parte de la legislatura local. Pues fíjate que ya transparente ya no fue, Marco, porque, digamos, en la lógica de si nosotros vamos a pedir un préstamo al banco o en la familia nos reunimos y decimos, creo que esto es importante como familia para poderlo hacer, pues la información se comparte antes de decir, bueno, autoríceme 3,300 millones de pesos y después les digo para qué va a ser. Inclusive el catálogo de obras no se ha conocido exactamente en dónde van a ser. Entiendo, el fin de semana estuve por allá con los amigos serranos y dicen, bueno, ¿y la obra dónde va a ser? ¿O el transporte dónde se va a aplicar? ¿O la energía en dónde va a llegar? Que no se vaya a convertir en un tema en donde se beneficien algunas zonas y el desarrollo regional se abandone. Yo creo que ya la transparencia ya no se dio, ya ahorita lo que se pueda decir ya más bien suena a explicaciones. Recordemos también que a partir de agosto de este año, según inclusive las propias declaraciones del gobierno del estado, empezamos a pagar por el tema de las 5 de febrero. Entonces, más bien, Marco, estamos en un caso inédito, viendo, si me lo permites así comentarlo, el final administrativo y financiero de una administración o de un sexenio en apenas 2 años. Creo que ya se marcó el tema de en qué se va a dedicar el dinero de los próximos 4 años, con otro tema importante para los queretanos. Los 3,300 millones de pesos más cerca de 100 o 200 millones que vaya a costar la contratación, los actos de contratación corresponden el techo financiero del endeudamiento del Estado. En términos familiares, ya nos acabamos el dinero de los próximos 4 años y ya tenemos la tarjeta de crédito al tope. Entonces, ¿qué va a suceder en el tema de alguna eventualidad o que después nos digan que los proyectos prioritarios del gobierno eran otros, ¿no? Porque cuando se comentó el tema de las 5 de febrero, pues nos dijeron que esa era la solución para el tema de movilidad, pues resulta que son los camiones y que es la energía y que ya del tema, por ejemplo, de seguridad, pues ya no se habla, ¿no? Que fue el tema con el que se justificó el incremento de derechos y de impuestos. Entonces, esa es la situación financiera del Estado, con otro último dato, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar a los queretanos si se cumple lo ofrecido? Insisto que el decreto dice otra cosa, de que se va a pagar este empréstito dentro de la presente administración. Según el propio decreto, nos va a costar 1,000 millones de pesos en intereses. 1,000 millones de pesos en intereses. Así es, en el propio decreto lo comenta, vamos a pedir 3,300 y vamos a andar pagando por el orden de los 4,300 millones de pesos. Esto desde luego no es una situación de local, pero pues en términos financieros es el peor momento para pedir un empréstito cuando las tasas de interés están por las nubes. Doctor, quisiese decirte o compartirte mi reflexión porque gracias a tu conocimiento pues generas incertidumbre a partir del conocimiento, porque estas dudas que has insertado sobre la reflexión, sobre la mesa del debate, pues no fueron compartidas en ningún momento por parte de la autoridad. Y creo, y me voy a aventurar a decir esta opinión, mucho menos los diputados que en unanimidad votaron tenían esta proyección que estás disgregando en estos momentos, doctor. Sí, bueno, yo creo que, mira, hay una reflexión para el término legislativo de, son nuestros representantes y yo creo que lo que menos hicieron en esta ocasión, si ya vas a votar a favor, pues párate en la tribuna y di tus reflexiones, ¿no? Y di tus razones. Por lo menos deja nota de que leíste el documento y de que no bastaron cerca de 5 minutos o 6 minutos para hacer una posición de esa naturaleza. Si soy representante popular y estoy convencido de lo que estoy haciendo, pues lo defiendo, ¿no? Pero parecería ser que después de haberlo votado a favor, pocos son los que se atreven a decir, oye, defiendo mi voto de esta naturaleza o de esta forma, ¿no? En el caso yo creo que de los diputados de la izquierda queretana, pues tendrán que rendirle cuentas a su partido ya me parece que tuvo una reflexión interesante, decir estamos en contra de esta autorización, y bueno, pues qué documentos tuvieron a la vista, qué información, qué defensa han hecho de su decisión.
Me parece que la propia forma en la que se han comportado después nos da la apariencia de lo que sucedió antes de la votación de este empréstito. Es correcto. Doctor, te agradezco enormemente tu tiempo, tu apertura para Comparecencia Universitaria. ¿Alguna conclusión a manera de cierre en esta mañana? Pues mira, vamos a estar al pendiente. Te insisto, ya no hay un tema de transparencia. En eso no cuestiono los motivos que se hicieron para hacer esto. Me parece que el tema del transporte lo justifica. Me parece que el tema de la obra social habrá que saber cuáles son los detalles. Si las acciones fueron buenas, entonces ¿para qué ocultarlas, no? Me parece que hay siempre una tentación de aprobar cuando se tienen grandes mayorías en la legislatura el hecho de que se aprueben de forma muy rápida, ¿no? Y también en el entendido de que la ciudadanía va a estar pues muy al pendiente en el próximo año de cómo es que el voto de la gente se importa cuando se elige a nuestros representantes populares y cómo la gente tiene en su mano el equilibrio o los equilibrios para que un poder revise a otro. Yo creo que no podemos seguir con legislaturas de mayoría y con un gobierno de un color y legislaturas de otro, del mismo color, porque se dan este tipo de cosas oscuras, ¿no? Doctor, te agradezco enormemente de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Que pase un buen día. Gracias igualmente, doctor. Voy a una pausa y regreso con más.